Rosita, gracias por este paso que ha dado varias veces, pero no así en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, bueno, cuéntanos quién fue Connie y quién es Connie ahora en tu vida. Bueno, pues buenas tardes ya. Pues sí, Connie era mi segundo hijo. Yo tuve 3 niños, varones. Y bueno, inició diciendo que le dolía mucho una piernita. Y lo llevamos al médico, le sacaron radiografías y nos dijeron que no nos preocupáramos, que era un quiste de grasa. Entonces, después se le hicieron más análisis porque le seguía doliendo su piernita y bueno, dijeron que había que operar. Lo operaron y nos confirmaron, desgraciadamente, la noticia de que tenía cáncer en los huesos. Y bueno, pues es bastante doloroso, o sea, no se puede describir, la verdad. Pero bueno, siempre tienes la esperanza de que no se habrá dado, de que se va a curar, ¿no? Y de alguna manera, pues pasaron 9 largos meses de enfermedad. Fue operado 2 veces. Y bueno, lo único que le pedíamos a Dios es que no sufriera dolores, porque, pues, como ustedes saben, el cáncer es doloroso, ¿no? Y pues Dios nos lo concedió porque solamente se le quitaban los dolores con un simple mejoralito. Y bueno, yo desde ahí empecé a darme cuenta que a pesar del dolor y de todo eso, pues Dios te puede escuchar, ¿no? Durante esos 9 meses, bueno, tratamos muchas cosas, ¿no? Lo llevamos hasta con un curandero, que por supuesto pues no funcionó, y bueno, yo le preguntaba a Dios que por qué nos hacía esto, ¿no? Y sí, en esa etapa, como decía Anita, es la etapa de como la negación, como la no aceptación, ¿no? El enojo también, tenía enojo, le reclamaba a Dios, ¿no? Le decía, ¿por qué a mí, no? ¿Y por qué? Después entendí que es para qué, ¿verdad? No es por qué. Pero bueno, en ese entonces yo pues no conocía de Dios ni nada, y solamente pues le reclamaba, lloraba, y de alguna manera buscábamos alguna solución. Bueno, mi hijo tenía otro hijo mayor que tenía 12 años y tenía otro chiquito que tenía 1 mes de nacido. Y entonces, bueno, tuve que quedarme inclusive en el hospital con el chiquito de 1 mes en sus cirugías, porque bueno, yo no quería separarme de ninguno de los dos, ¿no? Y las mismas enfermeras decían, no arriesgue a su bebé, pues es muy chiquito, 1 mes nada más, y puede contagiarse, ¿no? Aquí en el hospital. Pero pues yo quedé varias veces y dije, no importa, ¿no? O sea, el dolor es tan grande y tú quieres estar con tus hijos, y tus hijos también, ¿no? O sea, eran chiquitos y lloraba sin su mamá, ¿no? El grandecito. Y tenía 5 años, tenía 5 años, y bueno, después de eso, como les digo, fueron 9 largos meses de angustia y de todo esto. Pero en una mañana yo pues soñé que yo tenía que correr con mi hijo, que él ya estaba sano y que tenía que entregarlo en las manos de Dios, y solamente veía las manos. Entonces me desperté y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Hoy se va a sanar, nuestro hijo se va a sanar, Dios me lo puso en un sueño, ¿no? Y él me dijo, pues no creo, porque está mal. Él ya se había levantado, y entonces pues sí, en 2 horas más, aproximadamente a las 10 de la mañana, empezó a estar muy mal. Nos lo llevamos al hospital y bueno, él se fue al cielo esa mañana. Yo no entendía, porque yo decía, ¿cómo? Si tú me dijiste en mi sueño que lo había sanado, ¿no? Pero de alguna manera yo sé que lo sanó. Había gente cristiana que se acercó a mí, que estuvo orando por mi hijo, y también me explicaban, pues sí lo sanó, porque cuando vamos al cielo somos sanados, ¿no? Entonces, bueno, hubo también muchas personas que me decían, ¿dónde está tu Dios, no? Que no te respondió. Y bueno, muchas cosas, como decía también Anita, pues ni le dolió, ¿no? Después también, cuando
él ya había partido cuando tratas de levantarte, ¿no? Y bueno, mi hijo mayor, que tenía 12 años, como les decía, estaba en casa de su primo ese día que se fue en México al cielo, y yo le dije a mi esposo, vamos por él, ¿no? Y me dijo, no, me dijo mi mamá que mejor se quede allá con su primo porque es muy fuerte para un niño de 12 años ir a un velorio. Yo la verdad estaba tan confundida que dije, creo que tienen razón, y bueno, nos fuimos al velorio y ese mismo día, aún en el velorio yo sentía paz, no sé por qué, o sea, una paz inexplicable, y por eso también las críticas, ¿no? De que, ay, está muy tranquila, porque bueno, yo ya había llorado 9 meses, ¿no? Pero aún así era muy fuerte, porque la esperanza nunca muere, ¿no? Siempre quieres que siga viviendo. Pero yo creo que Dios me sostuvo y me decían, ay, pobrecito de tu hijito, y le decía yo, pues no, pobres de los que nos quedamos aquí, él ya está en el cielo con Dios, gozándose, ¿no? Entonces también esas respuestas la gente decía, pues no. Y bueno, de alguna manera él me dio paz en medio de esa tormenta, de lo más fuerte, ¿no? Pero bueno, al regresar a la casa, pues ya hablé con mi hijo, el de 12 años, y le dije pues lo que había pasado, lo abracé por mucho rato y le dije que ya había partido su hermanito, pero que pues nos amaba mucho. Él pues también lloramos juntos, y pasó. Todos esos meses siguientes después de su partida fueron muy difíciles, porque es cuando realmente enfrentas el vacío, ¿no? Yo le decía a mi esposo, ay, ya después de 9 meses y tanto dolor, bueno, ya supimos sí o no, ¿no? Sí, por fin, bueno, se fue al cielo, ok, pero ya no estábamos con esa incertidumbre, ¿no? ¿Va a vivir o va a morir? Pero él me dijo, le dije, ya pasó lo más difícil, y me dijo, no, yo creo que ahora viene lo más difícil, ¿no? Y pues sí tenía razón, porque es cuando te enfrentas al vacío, ¿no? Es cuando te enfrentas a su ausencia, realmente, ¿no? Y bueno, cuando yo llegué a la casa y vi su recámara y ver que ya no está y que le hablas y no te contesta, pues es muy duro, ¿no? Y sí fue pues un año lloré mucho tiempo, y en ese lapso de esos meses mi hijo, el mayor, yo lo notaba raro, a pesar de mi dolor pude notarlo, y le pregunté varias veces qué tenía, y me decía, no, nada, hasta que un día por fin me dijo, pues sí, mamá, no pude despedirme de mi hermano. Y la verdad mi corazón se rompió sobre lo roto, ¿no? Porque pues sí, me sentí culpable en ese momento, pensé que a lo mejor hubiera sido mejor llevarlo, pues lo abracé y le dije que no se preocupara, que su hermano lo había perdonado, que lo amaba mucho, y que todo ese amor que él había tenido por él podía derramarlo ahora en su hermanito menor, que ya tenía en ese entonces 9 meses. Y bueno, yo traía cargando a su hermanito, y se lo di a cargar, le dije, abrázalo, él también te ama, tienes otra oportunidad más para poder ser todavía mejor hermano de lo que eres. Y bueno, a veces como mamá uno no se da cuenta, ¿no? De que no solamente tú estás sufriendo, ¿no? Sino que pues hay personitas, sobre todo los niños, ¿no? Alrededor tuyo que están sufriendo contigo de la pérdida. Exactamente. Y de maneras diferentes, pero no por eso no están sufriendo, ¿no? Entonces sí, para mí fue algo pues que me impactó cuando vi su dolor, y cuando me explicó su sentir, ¿no? De no haberse podido despedir, ¿no? Y bueno, todo ese tiempo pues seguimos tratando de sanar, ¿no? De sanar esa ausencia, ese dolor, y gracias a Dios hubo muchas personas que se acercaron a mí, vecinas, y me empezaron a hablar de Dios, y desde antes oraron por él cuando estuvo enfermito y todo eso. Pero de alguna manera pues yo no me quería acercar mucho a la iglesia, no creía mucho ni en las gentes que hablaban de la Biblia ni en la iglesia, porque de alguna manera pues pensaba que pues era como un club social, ¿no? y bueno, yo decía que Dios estaba en todas partes, y que
y que yo podía hablar con él en donde yo estuviera, ¿no? Y bueno, durante ese tiempo hubo una amiga que me dijo, era cristiana también, y me dijo, lee, pues si no quieres ir a la iglesia está bien. Ella ni siquiera vivía aquí en Cuernavaca, y me dijo, pero cómprate el libro de Sé Libre, de Beth Moore, y contéstalo, es un cuaderno de trabajo. Y entonces, pues sí, me lo compré, y dije, pues a ver si me respondes, Dios, ¿por qué me hiciste todo esto, no? Todavía tenía enojo, todavía tenía pues falta de aceptación, pero me sorprendí porque conforme fui leyendo, estudiando, porque empecé realmente a estudiar y contestándolo con la Biblia, pues me di cuenta que en mi corazón había mucho dolor, mucho resentimiento y también culpa. No, dolor porque hubo 2 personas que me hicieron mucho daño y no podía perdonar. Resentimiento porque pues yo ya no podía vivir feliz, yo la verdad sentía que estaba nada más sobreviviendo. Y culpa porque realmente cuando me embaracé de mi hijo yo tenía ese odio y yo pensaba que ese odio se había convertido en ese cáncer, ¿no? Entonces Dios me iba mostrando, ¿no?, todo eso en este libro maravilloso que se los recomiendo, Sean Libres. Y también pues empecé a conocer a Dios, empecé a darme cuenta que había un Dios que existe, ¿no?, un Dios grande, que bueno, además yo quiero decirles algo que se me pasaba a comentar. El día que mi hijo se fue, cuando regresamos del velorio y todo, a la siguiente mañana desperté con números y nombres en la cabeza, y le dije a mi esposo, por favor, un papel y un lápiz, porque tengo números y un nombre, números y otro nombre. Quiero decirles que yo nunca había leído la Biblia, pero mi esposo sí sabía de la Biblia, él la conocía, y me dice, a ver, dímelos, porque no encuentro el papel. Y entonces le dije, pues es que un nombre romano, ya se me fueron los números, y el otro es estos números y Juan, y me dijo, eso es la Biblia. Y entonces corrió por su Biblia, la abrió. Dios me había dado 3 versículos en ese sueño, en la mente, no sé cómo decirlo, y entonces yo sin conocer yo la Biblia, yo me sorprendí, y entonces lo abrió la Biblia y leyó donde decía, tu hijo, tu hermano no está muerto. Entonces bueno, buscamos hacia arriba, hacia abajo los textos y no decía nada parecido, y pues nos hincamos, nos pusimos a llorar. Y nos dimos cuenta que sí hay un Dios. Yo desde ese momento empecé a creer que la Biblia no era un simple libro como yo pensaba, ¿no?, ya también distorsionado por la humanidad, ¿no?, por toda la gente para manipular, etcétera, que era lo que yo pensaba. Y yo dije, si él me habló sin que yo supiera la Biblia y fuimos a ese número, y es que hay un Dios que existe. Entonces realmente ahí fue cuando empecé a creer verdaderamente en Dios. Y el versículo era ese, que tu hermano no está muerto, ¿no? Entonces cuando dije, bueno, pero no es mi hermano, le dije a mi esposo, y él me dijo, es que en la Biblia somos hermanos, todos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces yo en ese momento dije, Dios, pues te creo, ahora creo que sí existes y que pues me acabas de hablar, ¿no? Y que además pues si me hablaste por medio de la Biblia, pues la Biblia también es verdad, ¿no? Desde ese momento pues mi corazón empezó a sanar. Les confieso que no fui a la iglesia, seguí contestando mi libro de Sea Libre y otros libros que me compraba también. Mis amigas cristianas me regalaron alabanzas, que eso me fortaleció muchísimo. Esa fue una forma también en la que el proceso de sanidad de mi corazón y de aceptación fue avanzando, porque bueno, las alabanzas son hermosas, basadas también en la palabra, y todo eso me daba mucho ánimo y todo, ¿no? Me reconfortaba.